de la mañana, 3 minutos, tiempo y momento de irnos directamente a recibir al doctor Enrique Viana y contarle un poco el tema del día que hemos planteado en esta mañana. Bueno, qué ser de izquierda, qué ser de derecha, y los términos que se usan en muchas ocasiones, que bueno, uno ha escuchado estas palabras: oligarca, focas, fachos, anticomunista, bueno, rosaditos, concha de retazo y otros tantos que de alguna manera siempre uno los escucha. Bueno, buen día, doctor Viana, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Bueno, ¿qué ser de izquierda, qué ser de derecha? Bien, yo creo que hoy es muy difícil poder hacer esas distinciones con realidad, con actualidad. En verdad, esas distinciones han tenido, sí, una razón histórica. Muchas de esas expresiones son acertadas, son expresiones populares, pero son acertadas. Yo te voy a mencionar alguna otra, ¿no? Comunista Chapa 15, porque realmente hubo en su momento y palpable. Tenemos un ex presidente de la República que integra el Senado, que forma parte de esa concepción, ¿no? De un acercamiento entre el Partido Colorado y los comunistas, o el Partido Colorado y lo que luego serían integrantes del Frente Amplio, ¿no? El famoso Pacto Coco, como se lo llamó durante mucho tiempo. Pero todas esas expresiones tienen fundamentos y tienen sustento real, aún hasta nuestros días. Ahora, lo que sucede es que hoy la cosa está mucho más confundida, mucho más entreverada. Si observamos, por ejemplo, que tenemos un partido llamado Frente Amplio, integrado, entre otros, por comunistas, tupamaros, socialistas y demás, que enarbola la bandera de Estados Unidos y se coloca junto al Departamento de Estado de Estados Unidos y al Departamento de Justicia de Estados Unidos para promover un código penal yanqui, vamos a usar la expresión, código penal yanqui, para que se entienda bien. Entonces uno dice, pero caramba, ¿qué pasó? Ahora, UPM, ¿qué es? ¿Es Unión Soviética? Posiblemente sí, porque Finlandia siempre fue un satélite de la Unión Soviética, y por eso Tabaré Vázquez y Mujica trajeron la industria de la celulosa al Uruguay, que fue una industria muy floreciente, en tiempos de la Unión Soviética, cuando se talaban las coníferas de la Siberia y se iba a contaminar los mares del norte con las industrias de la celulosa. Entonces, por eso, mediante el exilio sueco, trajeron esta forma de capitalismo salvaje, o sea, los comunistas trayendo capitalismo salvaje. Los negociados con China, Tabaré Vázquez, Mujica, Lacalle Pou, enamorados de China, de la dictadura sangrienta y corrupta China, la dictadura más grande que tiene el mundo, y que sin embargo todo el mundo se calla la boca porque pone los dólares en los bolsillos de muchos. Eso es comunismo, eso es fascismo, eso es corrupción. Yo creo, me inclino a pensar que es corrupción. Cuando uno hace negocios con la dictadura sangrienta y corrupta China, se acerca mucho a la corrupción. Y no se salva ninguno de nuestros últimos presidentes, empezando por el presidente Sanguinetti, que fue el que restableció las relaciones con la China comunista. Entonces, yo creo que tenemos que repensar y volver a pensar y quizás incluir entre las frases populares y sabias del pasado nuevas frases populares y sabias del presente, como por ejemplo que vivimos en una suerte de democracia de partido único, que ya sabíamos que existía en la Unión Soviética, en Cuba, en Alemania Oriental, en Alemania nazi también, por supuesto, en la Italia de Mussolini también, el partido único, las democracias de partido único. Las democracias de partido único no son democracias, son tiranías, son dictaduras. Y bueno, pero en el Uruguay hoy todos están de acuerdo con el nuevo Código del Proceso Penal yanqui. El Frente Amplio lo trajo con la anuencia de los otros partidos políticos, o nos vamos a olvidar cuando Tabaré Vázquez reunía a todos los partidos políticos. Me acuerdo que estaba el actual ministro de Defensa García del Partido Nacional haciéndole reverencia en una mesa al estilo de la mesa de los caballeros, de la mesa del rey Arturo, parecía, a la hora de los informativos.
o no nos acordamos de eso. O no nos acordamos, por ejemplo, una foto que descubrí hace unos días, donde subía junto con el doctor Díaz y el doctor Toma, dictando instrucciones para violar la independencia de los fiscales. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué significa? ¿O no nos acordamos que subía estuvo adulando a Díaz y adulando a Toma? Porque quería, en algún momento incluso estuvo coqueteando con el Frente Amplio. Después terminó en el Partido Colorado. Después de pasar por varios partidos que quiso estar. Entonces, en ese entrevero, en esa mezcolanza, que hace mucho acordar aquel tango, en donde todo puede ser con todo, tenemos que readaptar nuestros epítetos y readaptar nuestras consideraciones a un mundo distinto, quizás al de hace 40 o 50 años, donde en realidad lo que une, lo que va amasijando todos esos entreveros es el dinero, y por lo general el dinero de origen espurio. Yo hoy venía justamente a hacer algunas pequeñas referencias a lo que es para mí una de las cuestiones más graves a plantear y que está vinculada junto con esta cuestión. ¿El Estado puede cometer delitos? ¿El Estado puede ser delincuente? En nuestros regímenes jurídicos, las personas jurídicas, el Estado, las sociedades anónimas, no cometen delito porque no son personas de carne y hueso. Pero ciertamente que en otras partes del mundo, sí, las personas jurídicas pueden cometer delito, incluso pueden ser penados en función de haber cometido delitos. Por lo general las penas consisten en las clausuras de esas personas jurídicas o en el pago de multas muy importantes para prácticamente hacerlas desaparecer. Pero nosotros estamos acercándonos a una hipótesis mucho más grave, que en su momento ya fue advertida. Yo estaba buscando un viejo artículo del doctor Mariano Grondona en La Nación de 22 de noviembre de 2009, o sea, hace ya un buen tiempo, titulado Los dos nuevos delitos que nos desafían. Y él habla de que dos nuevos delitos están falsificando nuestra democracia. Son la estafa y la extorsión. Y realmente, cuando uno observa la realidad jurídica, política, judicial de nuestro país, observa justamente esas dos circunstancias, de que el Estado, o mejor dicho, ciertos funcionarios públicos, cometen estafas y cometen extorsiones a diestra y siniestra sin que nadie sea capaz de apuntar con el dedo y decir: señores, esto no es ser un Estado, esto no es la equivalencia entre el Estado y el derecho, es todo lo contrario, es la equivalencia entre el Estado y el delito, y el Estado y la delincuencia. Un país no se destruye por la conducta de un partido político que haya estado en el gobierno por 3 periodos, como ha ocurrido con el Frente Amplio. Yo sé que hay muchos blancos y colorados que están escuchando y que no entienden esto, pero yo creo que para justamente escapar a esas falsas dicotomías que en algunos sigue golpeando la cabeza, lo primero a entender es que un país no se destruye por la labor de un solo partido político en el gobierno. Un país como el Uruguay, que se encuentra destruido del punto de vista de su democracia, que no es una democracia, que no es una república, mucho menos, un país no se lo destruye por la gestión de un solo partido. Y voy a ser claro en este sentido. El Frente Amplio no pudo haber hecho todo lo que hizo, todo lo que ha hecho, y me voy a referir a 2 temas que ustedes saben que son de los temas que más sigo yo, y por algo es lo de los que más sigo, que son lo del proceso penal y los de UPM. No habría proceso penal yanqui en el Uruguay, proceso penal corrupto en el Uruguay como lo hay, y no habría UPM, industria de la celulosa, corrompiendo los 3 poderes del Estado, si el Partido Nacional y el Partido Colorado no hubieran colaborado para ello. Colaboraron y en forma directa para ello. Entonces, apuntar con el dedo y decir que el Frente Amplio es responsable es correcto, pero solo apuntar al Frente Amplio para el estado de
de destrucción en el cual nos encontramos y solo apuntar al Frente Amplio es miope. Es miope porque el Partido Nacional y el Partido Colorado son grandes responsables. Y lo voy a decir también de otra manera, quizás más personal. El Partido Nacional y el Partido Colorado dejaron que a los funcionarios públicos honestos del Uruguay, durante los 15 años del Frente Amplio, los masacraran, nos masacraran. Ningún blanco ni ningún colorado levantó un dedo por los funcionarios públicos honestos que tenía el Estado uruguayo. Ningún blanco, ningún colorado salió a defender o salió a cuestionar al Frente Amplio cuando nos estaban masacrando. Cuando asumen los blancos y los colorados, tampoco levantaron un dedo por aquellos funcionarios públicos que habían sufrido la masacre del punto de vista institucional que había hecho el Frente Amplio, que persiguió a diestra y siniestra a todos los funcionarios que le marcaban con el dedo los actos de deshonestidad. Entonces, la deshonestidad, la corrupción, no está solo del lado del Frente Amplio. La deshonestidad y la corrupción que hemos vivido en estos 15 años pasados fue apañada, tuvo la complicidad de blancos y colorados. No le saquen el bulto, no le saquen el bulto a las responsabilidades. Y además, esa complicidad me lleva a mí a sospechar y a confirmar que continúa. Que hoy en realidad en el Uruguay no tenemos un partido político en el gobierno y otro en la oposición, sino que tenemos un partido único, un partido político único, que mueve determinados intereses en forma idéntica, análoga. Y esos intereses, por lo general, no son los intereses del pueblo. Doctor Enrique Viana, bueno, da para hablar muchísimo, creo que da para varios sábados todo este tema que hemos planteado en esta jornada. Bueno, sí, cierto. También tengo que agregar una última postdata, por decirlo de alguna manera, ¿no? El 96% de los uruguayos en el último acto eleccionario anterior a las elecciones municipales votó por esto. Votó por este partido único, votó por este estado de corrupción en el cual nos encontramos. Entonces, eso no habla muy bien tampoco de los votantes. Bien. Habrá que seguir entonces. Pues, doctor Enrique Viana, nos reencontramos el próximo sábado. Correcto. Seguimos. Le mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, que pasen bien.